Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos al podcast Epistemusic, un espacio creado para compartir conocimiento en torno a la música. El día de hoy desarrollaremos un tema muy interesante, que es la vida y obra de Mozart, evidenciando su transición de ser un gran conocedor y seguidor de las reglas a ser un músico innovador. Acompáñanos en este interesante recorrido musical. Wolfgang Amadeus Mozart, quien nació en Salzburgo, Austria, el 27 de enero de 1756 y murió en 1791 en Viena a la temprana edad de 35 años, fue un compositor del clasicismo y hábil intérprete del piano y el violín. Fue hijo de Leopoldo Mozart, un violinista y maestro quien educó tanto a su hijo como a su hija Nannerl en música. Desde temprana edad fue evidente su genialidad, pues entre los 4 y los 6 años compuso un total de 22 piezas. Al ser evidente el talento musical innato de sus dos hijos, Leopoldo emprendió una gira en 1762 por Europa para dar a conocer a sus dos prodigios, cuando Mozart tenía apenas 6 años. Un año después emprendieron su segunda gira, que culminó en París con la publicación de las primeras 4 sonatas de Mozart. Estas giras le brindaron a Mozart un contacto con músicos importantes como Juan Christian Bach. En estos encuentros solían ponerle retos musicales difíciles que Mozart superaba. Podría decirse que para él la música era un juego, en el sentido en que era su forma de divertirse. A los 25 años, Mozart llega a Viena como empleado del arzobispo de Salzburgo. Recordemos que en aquella época los músicos vivían gracias al mecenazgo, que consistía en contraer un contrato total entre el músico y el mecenas, que implicaba que el trabajo creativo respondiera a los mandatos del mecenas, lo cual limitaba la actividad creativa. En este sentido, el músico debía componer exclusivamente para su mecenas. Esto llevó a un desencuentro entre Mozart, quien quería mayores libertades, y el arzobispo de Salzburgo, lo cual llevó a que Mozart fuera despedido y desde ahí se dedicara a ser músico independiente. De hecho, en este punto se estaba transformando el mecenazgo por uno más libre, que permitía contratar a los músicos solamente por una obra o un concierto, sin que hubiese una exclusividad. Mozart en Viena. En el siglo XVIII, Viena era el destino favorito de los músicos. Cuando Mozart llegó a Viena, se encontraba en el poder el emperador José II, caracterizado por sus reformas ilustradas que impulsaban la educación y la cultura, además de ser un músico experto. Algunas de sus reformas buscaban limitar el poder de la Iglesia, por lo cual se desincentivó la música sacra. Esto explica en parte por qué Mozart compuso en 1770 una gran cantidad de obras religiosas, pero las abandonó en 1783 y se dedicó a la música profana, potenciando así su libertad creativa al explorar la música instrumental y la ópera. ¿Cómo era la ópera? José II patrocinaba la compañía de Singspiel, la cual representaba óperas alemanas ligeras que tenían partes habladas. Mozart compuso en 1782 su primera gran ópera de este género, El rapto en el Serrallo. Más tarde, José II perdió interés en la interpretación del Singspiel y se centró en las óperas cómicas italianas u ópera bufa. En este momento Mozart ya tenía experiencia en la ópera italiana cómica, pues desde 1783 se había dedicado a ella. Es con la ópera Las bodas de Fígaro, estrenada en 1786, que Mozart demuestra su dominio de la ópera italiana. Un año después estrena Don Giovanni, otra ópera italiana de gran éxito. ¿Qué otros géneros exploró Mozart?
Mozart tiene una obra prolífica de 46 sinfonías, 178 sonatas para piano, 20 misas, 23 óperas, 27 conciertos para piano, 6 conciertos para violín, 60 obras orquestales y otro tipo de obras. Aunque es claro que Mozart fue un destacado compositor de ópera, intentemos caracterizar el estilo de Mozart en otros géneros. En primer lugar se encuentran los cuartetos de cuerda, que durante el clasicismo eran asociados a hombres que fueran músicos expertos. Los cuartetos de cuerda eran exclusivos para hombres, tanto como compositores e intérpretes como oyentes. Normalmente se presentaban un público muy pequeño de músicos expertos. Mozart dedicó 6 cuartetos a Haydn, de los cuales uno destacado es el cuarteto en la mayor K464. Además, Haydn y Mozart compartieron escenario como intérpretes de cuarteto de cuerdas. Por otro lado se encuentran los conciertos para piano y orquesta, de los cuales compuso en Viena un total de 17. Debido a que en Cuaresma no había ópera en la ciudad, pero los vieneses amaban la teatralidad de la ópera, Mozart dio a sus conciertos para piano este toque teatral a través del juego entre el piano y la orquesta, que se asemejaba al drama operístico. Además, daba posibilidades de que el pianista pudiera improvisar. Por ejemplo, ponía Calderón a la sinfonía para que en ese espacio el solista pudiera improvisar una cadencia. No podemos terminar sin nombrar el Requiem en re menor, última obra compuesta por Mozart y que no alcanzó a terminar, pero que en su lecho de muerte dio instrucciones sobre cómo debía terminar. Esta obra es conocida porque es una misa para difuntos compuesta mientras Mozart agonizaba. Él pensaba que estaba componiendo esta obra para su propia muerte. Además, en el programa de un concierto al que asistí hace 2 años se detallaba que en esta obra se evidencia unos pasos hacia el romanticismo, pues en él destacan su intensidad emocional, los temas como la muerte, el sufrimiento y lo trascendental, los contrastes fuertes de dinámica, ritmo y carácter, entre otros. Las tonalidades y sus asociaciones. Recordemos que en el clasicismo, comprendido entre 1750 y 1815, el sistema tonal se estableció gracias al trabajo de los músicos del barroco como Bach. En este sentido, el clasicismo se caracteriza por la claridad, el orden y su fácil comprensión. Además, la melodía resalta sobre el acompañamiento armónico. Se evidencia también un desarrollo temático y las formas musicales como la sinfonía o la sonata cuentan con una definición y estructuras estandarizadas. Pues bien, esto permite que las tonalidades puedan ser relacionadas con ciertos estados de ánimo o cierto carácter. Mozart dominaba este conocimiento, por lo cual compuso en mi bemol mayor algunas obras cercanas a la seriedad, la elegancia y la nobleza, como la flauta mágica o el concierto para piano y orquesta en mi bemol mayor. Por otro lado, sus obras en do mayor están asociadas a la brillantez, la grandeza, la celebración y los triunfos, como en los conciertos para piano y orquesta en do mayor, K467 y K503 o la ópera titulada La Clemencia de Tito. Por otro lado, encontramos el uso del re menor, muy usado en la tragedia de las óperas, pero transportada por Mozart al concierto para piano y orquesta en re menor K466 para infundir ese mismo sentimiento trágico en obras instrumentales. También usó esta tonalidad en Don Giovanni al ser arrastrado al infierno. Potenció esta sensación de tragedia al usar síncopas en los violines en el registro grave, el forte, arpegios y trémolos, además de darle un papel importante a las trompetas y los timbales. Finalmente, encontramos la tonalidad de sol mayor, asociada en la música de Mozart a lo pastoril y rural, como en las bodas de Fígaro o Don Giovanni. Además, usó trinos en los instrumentos de viento madera para asemejarse al sonido de los pájaros. ¿Por qué de niño prodigio a creador rebelde?
A lo largo de este desarrollo vimos cómo Mozart no solo dominó con gran experticia las características de la música del clasicismo, lo cual se evidencia en su dominio tanto de la ópera alemana como de la ópera italiana, o formas musicales definidas y estrictas como la sonata o el cuarteto de cuerdas, sino que también se evidencia que Mozart fue un explorador creativo deseoso de libertad, lo cual se evidencia en su trabajo como músico independiente, a pesar de que esto lo mantuvo en la pobreza hacia el final de su vida, pero también en su constante exploración de géneros que lo llevó finalmente al Requiem, una obra que muestra ya características que no son del clasicismo, sino del romanticismo. Más que un creador rebelde, fue un creador en búsqueda de su emancipación creativa, lo cual sin duda fue importante para que más tarde Beethoven pudiera superar el clasicismo y desarrollar lo que sería el romanticismo musical. Aquí culmina este viaje por la vida y obra de Mozart. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Nos vemos pronto.